Ciudad de Rosario, a las 13 horas 10 minutos del día 9 de marzo del año 2017, en la sede de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, se reúnen los miembros del jurado de tesis designados por la resolución número 628 del 2015 del Honorable Consejo Directivo de esta facultad. La doctora Lidia María Rosa Garrido Cordovera, por la Universidad de Buenos Aires, la doctora Adriana Krasnou, por la Universidad Nacional de Rosario, y el doctor José Tobías, por la Universidad de Buenos Aires, a fin de evaluar la defensa oral de la tesis doctoral del abogado Sebastián Ariel Rosito, presentada dentro de la carrera de doctorado en Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, titulada El Derecho a la Educación Universitaria de las Personas en Situación de Discapacidad Visual, elaborada bajo la dirección de la profesora doctora María Isolina Dabove y la codirección de la doctora María Nizar. Preside el tribunal el doctor Tobías. Agradecemos la presencia de los codirectores de la carrera del doctorado en Derecho, el doctor Miguel Ángel Ciro Catani y Alfredo Mario Soto, y se le cede la palabra al presidente del tribunal. Perfecto. Hay momentos en la vida que marcan un antes y un después, bisagras que transforman la percepción de una persona, situaciones límite que hacen que uno esté parado en una fina línea que desde allí decida actuar con conciencia sobre algo que lo modificó, sobre algo que señala que ya nada será como antes, porque uno capta las cosas diferentes y deberá ver qué hace hacia el futuro, pero también qué hace con el pasado, que se ha visto reconvertido. En el año 2003 experimenté uno de esos momentos, cuando mi vida estudiantil universitaria enfrentó una situación de segregación. En ese momento tuve que decidir qué haría con mi carrera y con mi vida, ya que anhelaba ser abogado, pero no sabía cómo enfrentar la situación que era de difícil prueba, por lo menos en aquel momento. Además, comprendí que este hecho era una oportunidad para mí. ¿Y por qué era una oportunidad? Porque el lever que poseo en mis ojos me estaba dando la posibilidad de cambiar mi vida y la de otras personas en situación de discapacidad como yo. Otras personas por sobre todas las cosas. Personas con mayúsculas, ni objetos de lástima ni de burla. Era mi oportunidad para reconvertir mi pasado, en el que recuerdo alguna señorita de la primaria diciéndome: pobrecito, tenés ese problema en la vista, pero sos tan lindo. Como si una cosa fuera mala y la otra buena. Como si la divinidad o las circunstancias de la vida me habrían castigado por aquello de pobrecito. Entonces, levanté mi espíritu y dije: yo seré abogado, soy una persona con dignidad y soy sujeto de derecho. Con este compromiso, comencé en 2004 a adentrarme en el estudio de los derechos de las personas en situación de discapacidad en el Centro de Investigaciones en Derecho de la Ancianidad, con la cordialidad y confianza que me brindó su directora, la doctora Dabove. Es así como, con mi decisión de vida y siendo fogoneado por la doctora Dabove, comencé mis estudios de doctorado en el año 2006, con el objetivo de lograr que las personas en situación de discapacidad puedan llegar a la universidad, pero también permanecer y egresar de la misma, como cualquier persona convencional. Desde ese instante trabajé duramente para cumplir mi objetivo, que parecía ser arrastrado por vientos que algunas veces lo hacían lejano y otras lo hacían cercano. Ante estos vientos, que por momentos eran de tormenta, me mantuve incólume como un algarrobo y seguí adelante hasta que la tesis doctoral estuvo lista, hasta que mis exigentes directoras, la doctora Dabove y la doctora Isern,
Me dijeron: tarea cumplida. De esta manera, hoy, ante este honorable jurado, vengo a defender el derecho a la educación universitaria de las personas en situación de discapacidad visual. Recorte que he realizado por cuestiones de tiempo, pero en realidad esta tesis quiere ser una puerta abierta para la protección de los derechos de todas las personas en situación de discapacidad que deseen estudiar en la universidad, no importando si fuere sensorial, motriz, visceral o intelectual. Así, mi hipótesis, que decía que las personas en situación de discapacidad enfrentan serios obstáculos al tiempo de ingresar a la educación superior, dado que las universidades nacionales no están preparadas en sus recursos humanos y tecnológicos para el cumplimiento de lo establecido en la Constitución Nacional, los instrumentos internacionales y la Ley de Educación Superior, fue andando por Rosario, Oñati y Bilbao el camino de la ratificación o rectificación. Nuestra elección por el derecho a la educación tuvo que ver con que consideramos que a partir de garantizar este proceso que contiene a la actividad de enseñar y aprender, como lo expresa Freire, se puede lograr la emancipación de este grupo y la percepción por parte de la sociedad de que este es un conjunto de personas con derechos que deben ser respetados. En este trabajo analizamos el problema del derecho a la educación de este colectivo en el nivel universitario a través de la educación, la historia, las normas, la realidad social y los valores. En una primera parte, abordamos la educación universitaria y la discapacidad desde una visión retrospectiva, perspectiva y proyectiva. En el capítulo 1 estudiamos a la educación universitaria en clave filosófica. En un primer momento, a la educación desde 3 teorías psicológicas. Una que toma a la educación como acompañamiento del individuo, porque la considera como una simple tecnología para programar refuerzos, encabezada por Skinner. Otra que la ve como un desarrollo, ya que expresa que es una elaboración subjetiva que tiene como figura a Piaget. Y la última, que la percibe como un acompañamiento en el desarrollo y con la cual coincidimos, ya que está en función de la comunicación e información genética, postulada por Vygotsky. En un segundo momento, examinamos a la educación universitaria desde sus inicios como operación cerrada y neutra, de verter conocimiento en una persona. La reforma universitaria argentina de 1918 planteó lo contrario, al decir que toda la educación es una larga obra de amor a los que aprenden, pero no se hizo mucho al respecto. La pedagogía universitaria, que se caracteriza por la relación docente-estudiante, siguió siendo tomada como cosa de niños, ya que lo que importaba era inducir, deducir, analizar y sintetizar el pensamiento. Hoy, la academia está teniendo un movimiento de retroalimentación con la sociedad. Este es el momento de encontrar a la pedagogía universitaria que necesitamos, en la cual hay una relación horizontal y de cogestión entre el docente y el estudiante. En el capítulo 2, estudiamos a la discapacidad visual y la historia, la transformación de ser mágico a ser humano, a través del análisis de una perspectiva social, legal y valorativa, a lo largo de la edad antigua, media, moderna y contemporánea, percibiendo cómo se ha ido de un modelo de la prescindencia a uno médico rehabilitador. En el capítulo 3 analizamos a la posmodernidad y la producción social de la discapacidad, lo que fue campo fértil para la configuración de la educación superior accesible, indagando en los antecedentes en educación y discapacidad de las otras edades, y luego examinamos a la posmodernidad a través de las 3 perspectivas antes mencionadas, teniendo en cuenta 2 precedentes, uno en Estados Unidos y otro en Argentina.
con lo que se inicia el modelo social de discapacidad. En una segunda parte, tratamos el derecho a la educación universitaria de las personas en situación de discapacidad, desde la teoría trialista del mundo jurídico, creada por el doctor Goldschmidt y desarrollada por el doctor Seuber, que divide en 3 dimensiones al mundo jurídico: una sociológica, una normológica y una axiológica. En el capítulo 4 hicimos un análisis de las trayectorias recorridas en Iberoamérica, una comparación muestral entre Rosario y Bilbao, a través de entrevistas en profundidad a los funcionarios de los servicios de discapacidad de las universidades, realizadas entre julio de 2011 y diciembre de 2013, en Pontificia Universidad Católica Argentina, sede Rosario, institución privada, Universidad del País Vasco, institución pública, y Universidad de Deusto, institución privada. Dejamos a la Universidad Nacional de Rosario para un estudio posterior y más detallado. De dicho examen, percibimos el trabajo reciente en la temática en Rosario y la labor planificada y desarrollada desde la década de los 90 y de 2000 en Bilbao. En el capítulo 5, examinamos a las herramientas normativas para la accesibilidad universal en la educación universitaria de las personas en situación de discapacidad, a través del análisis de las fuentes formales del derecho argentino sobre la educación superior de las personas en situación de discapacidad, tomando como referencia a la Constitución Nacional, a la Ley de Educación Superior, a la legislación nacional y a disposiciones administrativas al respecto, y tratando, por último, el caso especial de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo de ONU. De lo que se desprendió la importancia que tienen las leyes de educación superior y la Convención ONU para luchar contra el modelo médico rehabilitador y eliminar medidas, guetos o excepciones y garantizar el derecho de este colectivo. Destacamos, además, en materia de avance en la legislación nacional posterior a la presentación de esta tesis, que estuvo concluida a fines de 2014, del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, que entró en vigencia en agosto de 2015. En cuanto a la consideración expresa de los tratados de derechos humanos y la determinación de la capacidad o capacidad restringida o limitaciones a la capacidad, yendo de un paradigma de sustitución a uno de apoyos para la autonomía de las personas, acorde con los derechos humanos y la Convención ONU. En el capítulo 6 analizamos la realidad social de la accesibilidad universal en la educación universitaria de las personas en situación de discapacidad del UNR. En un primer momento, tratamos la falta de sistema como una barrera insalvable en UNR, de acuerdo a una entrevista en profundidad a la funcionaria de los servicios de discapacidad, realizada en enero de 2014, teniendo en cuenta a la discapacidad en el funcionamiento de UNR, desempeñado por el Área de Integración e Inclusión para Personas con Discapacidad dependiente de la Secretaría de Extensión UNR y la Comisión Universitaria de Discapacidad dependiente del Consejo Superior UNR, que muestra un rol dual y la confusión de funciones. Un dato para destacar es que desde febrero de 2017 el área pasó a llamarse de accesibilidad para personas con discapacidad. Otra cuestión es la cantidad de estudiantes en situación de discapacidad del UNR, en donde no hay datos certeros y aún hoy, 9 de marzo, no aparecen datos en el boletín estadístico de la Universidad Nacional de Rosario. Luego, con referencia a las medidas de acción positiva, a través de la entrega de notebooks con criterios dispersos y a la incomunicación como denominador común en la accesibilidad universal, en lo que tiene que ver con la accesibilidad física,
no hay comunicación en los hechos entre áreas clave. En la accesibilidad académica, en lo comunicacional, y equipamiento educativo, sin las herramientas necesarias y contrastante en lo que se refiere a la capacitación de actores de la comunidad universitaria. En este sentido, como dato a resaltar, podemos decir que la materia electiva finalmente se denominó discapacidad y derechos humanos. Y en lugar de comenzar a dictarse en el primer cuatrimestre de 2014, lo hizo en el segundo de 2015 y sigue en la actualidad. Y desde marzo de 2017 se abrió un voluntariado para tratar de cumplir un derecho no efectivizado, para volver accesible el material de estudio, denominado Derecho a la Educación. Finalizamos con las similitudes y diferencias de las 4 experiencias universitarias entre Rosario y Bilbao, confirmando la percepción del capítulo 4. En un segundo momento, nos abocamos a las barreras para los estudiantes universitarios en situación de discapacidad como causal de expulsión en la Facultad de Derecho UNR, a través de entrevistas en profundidad a estudiantes en situación de discapacidad visual realizadas entre agosto y noviembre de 2011. Cabe resaltar que estas entrevistas estaban planificadas para las 4 universidades, pero los estudiantes de las universidades vascas no aceptaron ser entrevistados. Luego, entonces estas entrevistas fueron acerca de 2 formas de barreras: las físicas, con sus riesgos físicos y psíquicos, y físicos serios, por ejemplo, con el cartel en forma de T, no detectable, que hoy por fortuna no está más al salir de la facultad, en donde además de estas entrevistas recurrimos a una entrevista y recorrido por la Facultad de Derecho con un arquitecto especialista y un estudiante en situación de discapacidad visual que tuvo ribetes tragicómicos, al analizar estructuras muy bonitas pero poco funcionales, como la escalera monumental, y otras estructuras horribles pero muy funcionales, entre comillas, en alusión a la escalera caracol colocada por la anteúltima dictadura, ambas inaccesibles. Y por otro lado, las barreras invisibilizadas socialmente, como son las barreras en la comunicación, las tecnológicas, las psicosocioculturales, concluyendo que ninguna de ellas eran percibidas en su real dimensión por la comunidad universitaria, incluso invisibilizando totalmente al último tipo. En el capítulo 7 reflexionamos sobre las barreras axiológicas del contrato social y las oportunidades para las personas en situación de discapacidad en el enfoque de las capacidades, estudiando la relación que hay entre el contrato social y las personas en situación de discapacidad como terceros de este contrato, del cual son pospuestas. Luego tratamos la afirmación del normal desde el anormal. Y por último, derrumbamos barreras axiológicas a través del enfoque de las capacidades como superador. En el capítulo 8 estudiamos una perspectiva integral del derecho al acceso a la educación universitaria de este colectivo, percibiendo que se ha dado un camino en un sentido que va desde la accesibilidad universal al derecho al acceso. Entonces, la accesibilidad universal está receptada dentro del derecho al acceso, el cual es un derecho instrumental y transversal a todos los derechos, ya que permite que se efectivice el derecho de la manera adecuada, examinando, en primer lugar, desde lo social, a las barreras en el acceso a la educación superior, como reparto de impotencia, y a una de las relaciones más importantes, como es la relación docente-estudiante, fuertemente marcada por repartos autoritarios.
En segundo lugar, desde la norma reflexionamos sobre su funcionamiento, revelando la evolución del concepto de accesibilidad, que en su origen fue reflejo del modelo médico rehabilitador, y en los últimos años surge el concepto de accesibilidad universal que da la Convención ONU desde el modelo social. Y, en tercer lugar, desde los valores, que nos permitió considerar al humanismo desde el enfoque de las capacidades como medio para asegurar un marco mínimo de justicia. Quiero agradecer a este jurado, al público aquí presente, a mis familiares, en especial a mis tíos, Hugo y Susi, mis primos, Sabrina y Bruno, y específicamente con relación a la confección de la tesis, quiero agradecer a mis padres, Alicia Gladys Pendino y Héctor Oscar Rosito, porque son mi ejemplo de vida y gracias a su apoyo espiritual y económico, hoy concluyo mi tesis doctoral. A mi papá Héctor, por ser mi ejemplo de honestidad y trabajo en la profesión de abogado. A mis hermanas Natalia, Estefanía y Saya, por su afecto. A la memoria de mis abuelos Benito, Sebastiana, Adolfo y Lucía, y a Luis, quien fue mi abuelo adoptivo en Europa. A la doctora Dabove, por haberme abierto las puertas del Centro de Investigaciones en Derecho de la Ancianidad y por ser mi directora. A la doctora Isern, por ser mi codirectora y una profesional siempre cercana. Al doctor Ciuro, por brindarme su apoyo en la Facultad de Derecho de la UBA y por ser un hilo conductor entre mi padre y yo. Al doctor Palermo, por ser mi primer referente en el tema de la discapacidad y por brindarme su amistad. A la profesora de inglés Judice. Al Estado argentino, que a través de CONICET me otorgó la posibilidad de formarme en la investigación científica por medio de la beca interna 2 2008-2010, la Unión Europea, que me dio la chance de profundizar la investigación a través de la beca Erasmus Mundus, agosto 2010, junio 2011, al Instituto Internacional de Sociología Jurídica de Beniati y a su pueblo, por brindarme sus conocimientos y cariño en las estancias de investigación realizadas entre 2010 y 2012. A los directivos de la Universidad Nacional de Rosario, en especial a la licenciada Pieroni, y de la Facultad de Derecho, UNR. A los directivos de la Universidad de Deusto, al pueblo de Bilbao, y en especial a la licenciada Martínez Tolnado. A los directivos de la Universidad del País Vasco, y en especial al licenciado González Antona. A los directivos de la Pontificia Universidad Católica Argentina, sede Rosario, y en especial a la profesora Miel. A los estudiantes Ezequiel Falletti, Antonella Lencinas, Lucía Aguirre, Miriam Moyano, Lina Sosa, Estrella Candel y Natalie Patroni, por compartir sus vivencias en la Facultad de Derecho UNR. Al arquitecto Alegre, por generar desde su profesión mejores condiciones de vida para las personas en situación de discapacidad. Al profesor Guido Maranzana, por ser un ejemplo de vida en la militancia por los derechos de las personas en situación de discapacidad. A los directivos del Instituto Superior del Profesorado Bernardo Pusey, a los profesores Davín, Sardisco y Bugiolacho, por mostrarme la realidad de los profesorados especiales y por su cariño. A Alejandro y Guillermo, dos libreros amigos. A Valeria, la cordial bibliotecaria de la facultad. A mis amigos rosarinos, postergados muchas veces por estar concentrado en mi tesis doctoral, por su amistad más allá del espacio y del tiempo. A mis amigos que conocí en Europa, que fueron mi familia allí, y con ellos mantengo lazos muy fuertes de afecto. A mis compañeros de práctica filosófica y meditativa de budismo, que me ayudaron a templar mi espíritu en situaciones fuertes de mi vida, y a Adriana, compañera de camino en días soleados y de tormenta. Muchas gracias.
acomodarlas. Primero, felicitaciones por no solo el trabajo que llevó mucha elaboración, mucho tiempo, sino sobre todo por el tiempo. Digamos, eso yo creo que más allá de un doctorado marca a una persona. Entonces, ahora charlemos un poco, si querés, jurídicamente, pero lo otro va mi reconocimiento desde otro disminuido visual, que nunca lo sintió o lo asumió o lo vivió. Pero entiendo lo difícil que puede ser que te digan que seas una persona linda, agradable, etcétera. Lástima que uses anteojos, lástima que tengas 10 kilos de más, lástima. Son dos situaciones donde generalmente se produce un quiebre en la personalidad y o te hundís o salís. Entonces mi felicitación viene por el salir. Y ahora vamos a lo que a mí jurídicamente, o no jurídicamente, filosóficamente, sociológicamente, me gustaría charlar. El centro, no cabe ninguna duda y compartimos, está en un humanismo marcado. Yo pertenezco también a una escuela fuertemente prionista, o sea que ahí no vamos a tener ningún tipo de problema. ¿Y qué es lo que a mí me preocupa a veces? Los supuestos de, por un lado, políticas públicas que puedo llegar a plasmar, constitución, leyes, convenciones, todos los mejores derechos y después falta de eficiencia, pero el quiebre no se da en lo, si vos querés, normativo. Se da quizás en que no hace carne en la sociedad que es la destinataria. Ese es un problema que me motivó esto. El otro problema, perdonad, vos interrumpime cuando quieras, porque en realidad es las inquietudes, yo te transmito las inquietudes que a mí me trajo. El problema de la discriminación inversa. Ah, bueno, perfecto, entonces yo paso a convertirme en una figura protectoria en demasía y en realidad está bien que yo funcione como un tutor en el arbolito hasta cierto punto, pero en determinado momento yo tengo que dejar que a ese arbolito le caiga la tormenta y que veamos si resiste o no. Yo tengo la experiencia de haber tenido alumnos he tenido ya de todo a esta altura, pero no solamente aquellos que no pueden expresarse y tener que tomar un parcial de un estilo para varios y para ese alumno distinto. Y he tenido en el año 86, yo tenía 25 años, siendo adjunta de contrato, un chico con disminución grave de bastón blanco. No era un ciego que se había quemado la vista por la utilización, había sido prematuro, el mellizo muere, él sobrevive, pero con ceguera. Y sin embargo, grababa las clases, le desgrababan, usaba braille, y por supuesto que los exámenes fueron orales. ¿Qué era lo que él me dijo después que terminó de cursar? Doctora, pero los otros profesores pretenden que yo me adapte al curso. Y yo dije, bueno, pero ahí el problema no es la norma universitaria. El problema en definitiva es el profesor, que es el profesor el que no tiene la flexibilidad. Entonces ahí cae de nuevo en lo mismo que puedo tener una política pública bárbara y yo no necesito que la facultad lo mande con ni siquiera asistente a clase. Él debería autoabastecerse con un grabador
con el bastón se desplaza, los compañeros lo pueden ayudar si hay algo raro que pase, y el resto él fortalecía su espíritu. Bueno, eso es una cosa que me trajiste a la mente con el resabio, y lo volviste a mencionar cuando hablaste de paternalismo en un momento. Después marqué los grados, porque estamos hablando de capacidades visuales, pero no es lo mismo un bastón blanco que un bastón con una rayita o el bastoncito verde. Yo no te veo a 2 metros y pico, yo no te veo la cara de los que están ahí sentados, y sin embargo ando por la vida sin anteojos. Me acostumbré. Entonces, ¿a quién estás dirigido vos? Bajamos a ejemplos, perdón que sea autorreferente, pero para que entiendan. Yo tengo una luxación de cristalino, grave en los 2 ojos, soy más chicata con un topo, y sin embargo, vivo la vida. O sea, bueno. Otra gente con menos disminución pretende un asistencialismo y pases libres de colectivo, y pases de esto, y pases de lo otro. Entonces lo que yo tengo que ver en mi colectivo es los grados, porque si yo pretendo mantenerle la autonomía al sujeto y no manejarme por lástima hacia el sujeto, yo le tengo que exigir, como los talentos, que dé los frutos conforme a los talentos que pueda dar. Por eso te digo, me metí en varias cosas. Y el derecho a la educación es un derecho humano para mí esencial, porque hace en definitiva a lo que el individuo se construye. Pero el problema acá no es que yo me falte derecho a la educación de los disminuidos, es que el resto de la gente ni siquiera los ve. O sea, es un problema de percepción del problema, de la misma manera de la percepción de los ancianos que estudió hizo, de la misma manera que la percepción por ahí de los pobres. O sea, entonces, el problema grave que yo tengo es cómo educo a los terceros, que no son ni el Estado, ni el colectivo vulnerable, para que detecten que están esos sujetos ahí. Ahí está el verdadero, no, digamos, no hay problema jurídico. Bueno, y creo que ya con eso te confundí. No sé si te confundí, pero... muy interesante el aporte. Y a nivel metodológico, damos vuelta a esto que estoy contenido. A nivel metodológico vos me fuiste poniendo conclusiones en cada capítulo. Y me hiciste un capítulo grande de conclusiones. Pero es como que a mí me hubiera gustado más 3 líneas, como que me hubiera pegado con esto, 3 líneas. Quiero tal cosa. Eso es lo que me falta, que todavía no me termines de decir. ¿Qué es lo que querés? Quiero, no sé, es como que yo dijera, bueno, pido ascensores, pido... ¿Qué es lo que querés? Eso, pero eso es metodología pura de escribir. Bueno, y gracias. Bien. Ahora, me parece muy interesante, agradezco el aporte, doctora. Y usted me habla del tema de los grados. Le hago una consulta. Esta cuestión del cristalino, ¿usted cuándo se le manifestó? Sí. Esto parece un ateneo médico.
Yo tengo un síndrome que se llama síndrome de Marfan. El síndrome de Marfan tiene una de las características la luxación de cristalino. La otra el engrosamiento de aorta, que es lo que me llevó a mí a 2 operaciones de corazón. Ahora bien, eso primero la vista se detecta cuando vas a la escuela. La solución, pese a que yo toda la vida fui una criatura alta, muchísimo, casi tenía esta altura en 7º grado, yo me sentaba en el primer banco y nunca hubo drama ni de mis compañeros, ni de mi maestra, ni nada para que una cosa altísima se sentara en primera fila. Y el oculista, el consejo que le dio a mis padres fue que no use los anteojos, que se acostumbre a educar el nervio óptico, porque si no esta criatura va a terminar ciega total si depende de tener los anteojos puestos. O sea, yo me los pongo ahora por una cuestión de, digamos, de respeto, porque no, que queda feo que vos estés hablando y yo te esté mirando, pero no distinga, quizás pudiendo simplemente ponerme los anteojos. Desde los 5 años, y sí, te crea problemas, pero es congénito, o sea, y no lo puedo operar. Yo también tengo, esta cuestión es congénita. A lo que me baso con esto es que esta cuestión de las gradaciones que tienen que ver con la discapacidad y sobre todo con la convención que vea la discapacidad como una construcción opresiva, se va más allá de lo médico. Yo le consultaba a usted de lo médico para ver en qué momento había ocurrido, porque esto prácticamente es cultural, social, económico. En uno de los capítulos yo hago hincapié en que las situaciones con discapacidad integran el colectivo de los anormales, que muy bien lo referencia Michel Foucault, donde dicen en una bolsa a todos los que no entran en el modelo hegemónico cultural. Entonces por eso yo le decía, porque además mencionó pobreza. La pobreza engendra discapacidad y la discapacidad engendra pobreza. El 90% de las personas en situación de discapacidad está bajo la línea de la pobreza. Entonces por eso le preguntaba el tema de la gradación. Y evidentemente, fíjese usted que entonces, en su situación, ¿usted es correntina? Me hiciste acordar algo que papá, o sea, el ser genético es transmisible genéticamente. Mi papá era un Marfan ya también débil, pero mi papá tuvo anteojos por primera vez, porque en esa época no era tan, viniendo a Santa Fe, cuando habrá tenido 15, 17 años. Y papá fue medalla de oro de la provincia de Corrientes y medalla de oro de, o sea, quizás era su refugio, pero pese a que no veía bien, veía así, mi viejo peor que yo, nunca dejó la escuela. Tampoco los comentábamos, tampoco eran pobres, solemnidad tampoco, ¿no? Pero le hubiera sido mucho más fácil hacerse la víctima, cosa que sacó las 2 medallas, la provincial y la del Colegio Nacional. Casi 10 absoluto. Allí entonces donde yo, continuando lo que le decía, usted entonces tuvo una muy buena red social, porque usted me dice que no ha sentido segregación, discriminación negativa en sus etapas de la educación. Pero con este modelo social de discapacidad se hace hincapié no solo en lo médico,
que por allí a lo mejor, desde lo médico quizás usted podría tener un certificado de discapacidad, sino desde lo social. Usted me dice que ha tenido una excelente red de apoyos, de contención familiar, social, quizás en los clubes, bueno, amigos, y entonces no se ha dado en esta situación. Por eso el tema se plantea una encrucijada acá también, porque sobre todo a los abogados y a los médicos, que son por allí los depositarios del poder tradicional sobre estas personas, Sí. Se plantea un problema. Ahora, al decir, bueno, tiene que haber una evaluación interdisciplinaria, tiene que haber cuestiones sociales. Y por el otro lado, usted hablaba del asistencialismo. Coincido con usted en la cuestión del asistencialismo. Pero lo que quiero agregar también es que el asistencialismo es una decisión política del Estado. Una decisión política del Estado argentino que lava culpas por no poder establecer distintos entornos, mecanismos accesibles para las personas en situación de discapacidad o para las personas con discapacidad, como dice la Convención. Entonces, otra encrucijada más tenemos allí. Y ahí es como que hay un terreno sinuoso. Entonces, ahí entro con el tema que usted decía, de quién se hace el pobrecito, quién se hace pasar por, en el mismo colectivo de las personas con discapacidad o de las personas en situación de discapacidad, hay una discusión muy importante. ¿Qué hacemos? ¿Somos sujetos de derecho? ¿O seguimos con la quintita de que, bueno, por lo menos tenemos algo? Por lo menos nos dan esto, nos dan lo otro, la pensión. Y otro dice, no, yo quiero trabajar. Tengo dignidad. Entonces esa es una cuestión de la percepción social. Y la percepción social se está luchando. Hay un modelo empuja con el médico rehabilitador que quiere hacer como si con la rehabilitación para incluirlo nuevamente en el engranaje capitalista. Pero hay muchas veces que la inclusión es a martillazos, y una inclusión a martillazos no sirve. Y por otro lado, doctora, usted me había dicho de la propuesta. Sí, digamos como que... Voy específicamente a una parte de la tesis. No, sí, con tus palabras. Bueno, con mis palabras, al estilo de lo que habla la doctora Nussbaum, establecer un modelo, un sistema de diversificación curricular donde una persona pueda entrar y salir desde lo físico hasta lo pedagógico, los intérpretes en lengua de señas, llegado el caso. Mire, yo había comentado recién en la exposición que se está proponiendo un servicio de voluntariado al cual se le llama derecho a la educación. Entonces es algo que colisiona nuevamente, porque ponemos otra vez el tema de la solidaridad, el tema del objeto de lástima, y lo confundimos con un derecho. El mismo estilo ocurre con el tema de unas tutorías también, que se lo querían poner como beca. Y grandes discusiones dentro del seno de la Comisión Universitaria, en la cual fui uno de los que llevó el estandarte de decir como derecho, esto es universal para todos los estudiantes, no es una beca donde uno tiene que postular, no, esto es para todos los estudiantes que tengan discapacidad, que estén en situación de discapacidad, que se le brinde la posibilidad de tutorías universitarias. Y además también sacarnos del velo y comunicarnos y trabajar en red. En esta gran universidad muchas veces, en lo que tiene que ver con la discapacidad, no se ha trabajado en red. No es por mala voluntad, sino quizás por un andamiaje enorme, anquilosado, pero no se ha trabajado y no se sigue trabajando en red. O cuestiones mismas desde la burocracia, como esta materia electiva
Materia electiva significa que todo estudiante de la universidad, no solo de la Facultad de Derecho, de la universidad puede cursar la materia que me parece muy interesante, que se llama Discapacidad y Derechos Humanos, le cambió el nombre. Por cuestiones también de no trabajo en red, de burocracias, desde tener que comenzar en el primer cuatrimestre de 2014, le comenzó en el segundo cuatrimestre de 2015. Es muy importante porque hasta hoy se sigue dando, pero son cuestiones que hacen que, bueno, que no se pueda avanzar más. Y sinceramente el tema de la decisión política de los presupuestos. La Comisión Universitaria de Discapacidad de la Universidad, por ejemplo, no tiene presupuesto. Por allí he hablado yo de la confusión del rol en el tema de la Secretaría, que hoy se llama Accesibilidad para Personas con Discapacidad, interesante el cambio de nombre, y de la Comisión Universitaria. Porque claro, también al no tener presupuesto termina dependiendo de la Secretaría de Extensión, cuando en realidad depende del Consejo Superior, o sea que no debería necesitar ningún tipo de presupuesto. Y bueno, como se dice, o sea, es a pulmón, o como se pueda. Ahora estamos con alambre muchas veces aquí en el ámbito de la Comisión Universitaria. Es muy importante porque el movimiento de personas con discapacidad, de personas en situación de discapacidad, fue quien se movilizó y desde 2008 fue con un trabajo de hormiga, tanto docentes, estudiantes, investigadores, no docentes, fue creando esta comisión, pero todavía se le tiene que dar un reconocimiento, el que usted dice, la percepción, no solo entre la gente, sino entre las autoridades de la misma universidad, para que eso pueda ser una cuestión de inclusión. Si bien le confieso, se han realizado políticas de inclusión, en las que yo también he intervenido, no solo con cuestiones de discapacidad visual, sino en otro sentido, y han sido muy positivas, pero que serían mejor acompañadas de un mayor andamiaje institucional. Buenas tardes. En primer término, felicitarte por haber llegado a esta instancia que es tan trascendente y tan importante para todos los que nos formamos y tenemos proyección en el ámbito académico. Y bueno, empiezo por lo metodológico en función de que ha sido a lo último que referiste en tu exposición en respuesta a lo que la doctora te manifestó. Respecto a lo metodológico justamente y en cuanto a la elaboración de conclusiones y propuestas, coincido con la doctora en esto, es decir, a mi modo de ver y de lo que se desprende de la lectura de todo el trabajo de investigación, que debo destacar que es consistente, que responde a una sistematización adecuada, lo que sí a los fines de replantearse esta posibilidad de pensarlo para una publicación a futuro, de que puedas reformular esto en el sentido de que ponerle un cierre a tu investigación, pero un cierre en el que se exprese con mayor precisión cuáles son las propuestas a las que arribás después de tu labor de investigación en todo este proceso que culmina con la defensa en este acto de tu tesis. En lo que tiene que ver en particular con la investigación en sí, con el cuerpo de la investigación, me pareció muy bien que en tu exposición inicial hicieras referencia al momento en el cual presentaste esta tesis, porque es un momento en el cual hay un blanco con un paso trascendente que tiene que ver con la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial, que un cambio sumamente importante introduce en todo lo que tiene que ver con el estudio de la persona humana y fundamentalmente con el tema de la capacidad. Esto me parece sumamente importante que lo hayas aclarado, pero también, y esto es una observación que también planteo a modo constructivo, es un tema que merece ser tratado,
que merece ser trabajado, todo lo que tiene que ver con situaciones de discapacidad. Creo que ha habido un cambio en nuestro derecho que viene perfilándose desde hace mucho tiempo atrás, y esto no fue casual, sino tuvo que ver con todo el desarrollo que desde la doctrina de los derechos, de la doctrina internacional de los derechos humanos, ha motivado esto y ha incentivado en los estados a trabajar en este sentido. Y es por eso que entiendo de que si hubiera encarado un trabajo con este objeto de investigación, yo hubiera partido del estudio de la persona como una persona, como un sujeto que por su esencia es capaz. Porque aun cuando teníamos un sistema anterior en el cual se partía de esta consideración o de este sistema rígido de se es capaz o se es incapaz, teníamos detrás un sistema de fuentes internos que nos indicaba lo contrario. Y teníamos un respaldo de normas de validez primario que ya nos indicaban lo contrario y que podíamos trabajar y hacer propuestas en esta dirección. Entonces entiendo que en principio hubiera encarado mi investigación partiendo de esto, partiendo de que toda persona, por su condición de tal, es una persona capaz, es una persona libre, es una persona autónoma y que hay que atenderla y que hay que protegerla en su particularidad concreta. Y desde este lugar analizar las distintas particularidades o las distintas vicisitudes que pueden atravesar a una persona, pero partiendo de la premisa de su capacidad. Esto es a modo de reflexión que me surge tras la lectura, ¿no? Porque creo y entiendo que todos los que nos dedicamos al derecho tenemos que partir de esta premisa, ¿no? El derecho está anclado en la protección de la persona, en la persona en general, y vamos a atender a las particularidades concretas que atraviesan a cada persona, que pueden ser particularidades diversas. Y partiendo de esto, y esto también tiene un mensaje a nivel social, esto que vos dijiste de estas barreras, y que está muy bien porque vos las vivenciás, y al vivenciarlas también te coloca desde otro lugar, pero también desde el derecho tenemos que concientizar desde nuestro hacer de dónde debemos partir a la hora de proteger a la persona. Este es a modo de comentario, no a modo de objetar tu diseño de la investigación. Le agradezco, doctora. Y bueno, yo había establecido en el último capítulo un listado al respecto de esta cuestión de asegurar los derechos, que bueno, si es posible lo quería leer como punto inicial, es llegar al edificio, poder desplazarse de una manera autónoma hasta el edificio universitario con seguridad y sin riesgos físicos o desorientación espacial. Número 2, circular por el edificio universitario, poder desplazarse de manera autónoma por todo el edificio universitario con seguridad y sin riesgos físicos o de desorientación espacial. Número 3, orientación. Poder acceder a un centro de orientación, secretaría o subsecretaría específica que aborde la cuestión de los estudiantes en situación de discapacidad, que esté empoderado con poder decisorio y presupuesto propio. El mismo brindará acompañamiento y apoyo, ofreciendo orientaciones al estudiante en situación de discapacidad, al resto del estudiantado, al cuerpo docente, no docente y estudiantes titulados. Número 4 era material accesible, poder acceder de manera autónoma a cualquier material relacionado con la educación universitaria, esto es, de docencia, de extensión, de investigación, de gestión. 5, pedagogía accesible,
poder acceder a una educación que sea fruto de un acompañamiento en el desarrollo de parte del docente hacia el estudiante y en donde esa construcción colectiva entre docente y estudiante tenga como elemento el uso de modos, medios y formatos de comunicación alternativos adecuados y de técnicas y materiales educativos para apoyar a los estudiantes en situación de discapacidad. Número 6. Comunicación accesible, poder acceder de manera autónoma a medios gráficos, sonoros, páginas web y a cualquier otro medio de comunicación de la institución universitaria. Número 7. Inclusión laboral del estudiante titulado o en los últimos años de su estudio, poder acceder a servicios de inclusión laboral que apoyan al estudiante en la transición en el mercado de trabajo e intermediación en centros especiales de empleo, ONG y empresas ordinarias que contemplan la posibilidad de adecuaciones para volver accesible el puesto de trabajo con el objeto de facilitar la integración en la vida laboral. 8. Docentes y docentes en situación de discapacidad. Cualificados en comunicación alternativa, realizar medidas para emplear a docentes, incluidos docentes en situación de discapacidad que estén cualificados en modos, medios y formatos de comunicación alternativo apropiado. Formación, número 9, capacitar a estudiantes, docentes, no docentes y titulados en la toma de conciencia, muy importante, en la toma de conciencia sobre la discapacidad y el uso de modos, medios y formatos de comunicación alternativos adecuados y de técnicas y materiales educativos para apoyar a las personas en situación de discapacidad. Y 10, formación extramural, capacitar a instituciones educativas y a la sociedad toda en el uso de modos, medios y formatos de comunicación alternativos adecuados y de técnicas y materiales educativos para apoyar a las personas en situación de discapacidad. Esa básicamente era la propuesta. Sí, y doctora, sí, comparto plenamente. Ahora ya desde la nueva mirada del Código Civil, partir desde no más esta mirada blanco-negro, normal a normal, sino de la tonalidad de grises y de la capacidad. Muchas gracias. En realidad, en el curso de su exposición, usted efectivamente hizo referencia a que luego de la conclusión de su tesis teníamos un nuevo Código Civil y Comercial y muy tangencialmente hizo alguna referencia al impacto que este código tenía en esta materia del discapacitado visual. ¿Usted podría enunciar más específicamente en qué consistiría ese impacto? ¿El impacto con respecto al Código Civil? El impacto del Código Civil en el discapacitado visual. No tanto a lo mejor en el derecho a la educación, sino más genéricamente en el discapacitado visual. Por ejemplo, en materia de capacidad, yo me encontré con un aspecto que me llamó la atención. El discapacitado visual en materia de escrituras públicas no podía ser testigo, no podía hacerlo en todos los proyectos posteriores, y esa prohibición está eliminada. En materia de capacidad me encontré con aspectos que me llaman la atención. Se lo digo a ver cómo lo ven, ¿no? Y desde por un lado es susceptible de ser restringida su capacidad a todo aquel que padece adicciones, ¿sí? Genéricamente. No adicciones
a sustancias o al alcohol, sino genéricamente a adicciones. Cuando uno agarra la noción de adicción, se encuentra en el trabajo, el juego, el sexo. Por el otro lado, esa amplitud, desde otro aspecto, la veo muy circunscripta porque habla de trastornos mentales. Entonces, yo me he preguntado si a veces trastornos orgánicos, por ejemplo, que impiden o dificultan muy gravemente la expresión de la voluntad, aunque no se tenga trastorno mental, debió ser causal de restricción. Bueno, y todo esto mezclado con el problema del discapacitado visual. ¿Qué se le ocurre transmitir? Doctor, me parece muy atinado su pregunta, y desde la perspectiva de derechos humanos, específicamente de la Convención, como usted muy bien también hizo referencia en un artículo sobre la persona en el proyecto, acorde al artículo 12 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, todas las personas tienen capacidad. Todas las personas tienen capacidad, y luego en el Código Civil se va al tema de la determinación, la limitación o la restricción de la capacidad, contemplada específicamente para personas en situación de discapacidad intelectual o mental. No se contempla para las situaciones de discapacidad sensoriales, por ejemplo la visual, o auditiva, que antes con el viejo código se asimilaba lo auditivo a lo mental, era todo un debate. Yo creo que la salida, por ejemplo, usted me decía, una persona que tenga problemas de interacción, por ejemplo, en lo que tiene que ver si es una persona con discapacidad o una persona en situación de discapacidad visual, yo creo que se lo podría solucionar a través de la 24901, con el tema de los acompañantes, pero no a través de la restricción de la capacidad. Entiendo y me parece muy interesante su pregunta, pero desde el modelo, desde los Disability Studies, esos teóricos que comenzaron, bueno, primero en Estados Unidos con el movimiento de vida independiente en los 60 y después en los 70 en Inglaterra, más con una mirada de derechos humanos, se postula el tema de la capacidad. Y yo lo que vería es el tema de los acompañamientos de esta persona en situación de discapacidad visual para la consecución de su vida. Por otro lado, me parece muy bueno el tema del cambio de código. Con el último apartado del artículo que habla de la restricción de la capacidad, donde se establece el último ítem como la cuestión de la curatela, inclusive hay movimientos muy radicalizados en el modelo social de discapacidad que están en contra de eso, de eliminar todo tipo de curatela o de modelo de sustitución. En los últimos años se lo ha mencionado incluso con respecto al tema del caso Cerati, por ejemplo, a este último apartado, donde es imposible la interacción. Pero como le digo, hay movimientos o hay sectores dentro del movimiento de discapacidad que luchan por eliminar definitivamente la curatela, eliminar la sustitución para tener un apoyo en la autonomía, en la decisión. Bueno, muchas gracias. Nosotros pasaríamos a deliberar. Vamos a ver lo que le comentaba a ellos.